Dios Padre, que lleno de misericordia y amor, te damos las gracias. Gracias por medio de Jesucristo, por su sangre fue derramado en la cruz, nos ha limpiado todo nuestro pecado. Antes vivíamos en pecado, lejos de ti, y tú primero nos amaste, nos llamaste por tu evangelio, por tu palabra. Entonces nosotros, a través de escuchar tu palabra, hemos escuchado, hemos creído en Él. Entonces, ¿a qué momento hemos recibido la salvación? Después de recibir la salvación, Dios no nos lleva directamente al cielo, sino nos deja en tu iglesia. Iglesia es la casa de Dios y nuestro Señor es la cabeza. Nuestro Señor nos cuida, nos protege a través de nuestra iglesia, a través de nuestra reunión, los cristianos verdaderos salvos. Entonces te pedimos que nos siempre da la sabiduría y la palabra para que nosotros podamos vivir una vida santificada, vivir una vida glorificada por ti. A través de nuestra reunión crecemos juntos en la iglesia, amamos unos con otros. Por último, queremos evangelizar este evangelio, esta buena nueva hacia todo el mundo. Incluso nuestra familia. Entre nosotros, si hay uno hermano o hermana, sus familias todavía no han recibido salvación, entonces que da ocasión, que nos da una ocasión para nosotros podamos predicar ese evangelio hacia ellos. Sabemos que tu segunda venida ya está muy cerca, por eso nosotros debemos velar y orar esperando la segunda venida de nuestro Señor. Entonces, el resto del tiempo queremos vivir por el evangelio, por tu santa voluntad. Por eso, guíanos, protégenos y bendícenos, por favor. Hoy todo el tiempo dejamos en tu poderosa mano. Hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Semana pasada hubo aire libre, ¿no? En qué momento todos los hermanos que han participado bien y como un tiempo muy precioso para nosotros. Y también hace 2 semanas hubo seminario con nuestro hermano Chuni. Durante 5 días, lunes a viernes, hemos aprendido la palabra de Dios. ¿Para qué? Para obtener la salvación. La Biblia nos enseña, primero de Timoteo, capítulo 3, 15 a 17, hemos aprendido. ¿Por qué vamos a aprender la Biblia, la palabra de Dios? El primero, para obtener la vida eterna. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, de cuales te puede hacer sabio para salvación, ¿no? Por eso, primero vamos a aprender la Biblia es para obtener la salvación. Y luego quedamos en la iglesia, aprendemos su palabra para crecer nuestra fe. Y luego, por último, hacemos su voluntad, es predicar ese evangelio. Por eso, primeramente, vamos a aprender la Biblia es para obtener la vida eterna. Eso es muy importante. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, venga conocimiento de verdad. Si nosotros no aprendemos su palabra correctamente, no podemos obtener la vida eterna. Por eso después de recibir salvación, no es el fin. Alguna persona puede pensar, yo he recibido salvación, entonces ya ha terminado mi como visión, ¿no? No, visión, no, como misión. Misión. Ya ha terminado mi misión, entonces yo lo que quiero que voy a vivir. Entonces Dios nos enseña, no. Después de recibir salvación no es fin, sino un comienzo. ¿Comienzo de qué? La vida cristiana. Entonces, muy, muy importante. Como niño recién nacido, tiene que estar pecho de su mamá, en su casa, recibiendo la leche de mamá, de alimentación y también amor de sus familias. Entonces nosotros también. Después de recibir salvación no es fin, sino un comienzo. ¿Comienzo de qué? La vida cristiana. Siempre estamos en la iglesia recibiendo corregimiento de nuestro Dios. Nuestro Dios, a través de la Biblia, su palabra, nos da la sabiduría y nos enseña, ¿no? Y también recibimos amor de nuestro Señor y los hermanos, los demás, como una familia. Entonces, que muy importante, después de recibir una salvación, debemos quedarnos en la iglesia.
En San Juan capítulo 15, versículo 5 está escrito, pues leo yo, ¿vale? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. San Juan capítulo 15, versículo 5. Durante, creo que un mes y pico, hemos estudiado, ¿no?, por la palabra de miércoles, y Pastor Lee, que siempre está anunciando, predicando de que nosotros somos pámpanos. La vid es Jesucristo y nosotros somos pámpanos. Como nosotros, para que podamos llevar frutos, debemos conectando la vid. Eso quiere decir, los hermanos, después de recibir salvación, debemos quedarnos en la iglesia. Por ejemplo, si alejamos nuestra iglesia, no podemos hacer nada. Por eso, mientras en la iglesia, debemos llevar una vida cristiana, vida de fe. No solo el domingo. Por ejemplo, hay muchas iglesias religiosas, lunes a sábado vive lo que quiera, no tiene nada de relación con Dios, y domingo vendrá a la iglesia a adorar a Dios. Entonces eso no es vida cristiana, esa es vida religiosa. ¿Qué significa vida cristiana? Desde lunes hasta domingo, todos los días, ¿no? Todos los días. Escuchamos juntos la palabra de Dios y le unimos juntos y oramos juntos y practicamos juntos. Todo el momento estamos con el Señor, con nuestros hermanos juntos, y esto es la vida cristiana. No solo en la iglesia, sino nuestro trabajo social, nuestra familia también, en la casa. Toda esa vida llamamos la vida cristiana. He consultado con una hermana, decía que hay un conocido, siempre hay problemas en su familia, y decía, su marido en casa como ángel, habla suave, hace la cosa, servicio, todo bien, pero cuando vuelve a casa, como león. Muy fuerte, habla cosas y total, ¿no? Por eso debemos ser igual, ¿no? En la casa, en trabajo, en la iglesia, juntos, igualito. Eso llamamos la vida cristiana. Entonces, llevamos la vida cristiana muy importante, 4 elementos. No sé si os recordáis. La primera, que es la palabra, ¿no? Entonces, hoy la tema vamos a aprender 4 elementos. La primera y segunda. La primera, la palabra. La segunda, oración. La tercera, comunión, unión. Y la cuarta, predicación, ¿no? Esos 4 elementos debemos recordamos muy bien. Por ejemplo, como un coche tiene 4 ruedas para moverse. Entonces, nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana, es muy importante. Llevamos 4 ruedas que Dios nos ha dado, nos ha mandado. Ese mandamiento, ¿no? Primero es la palabra. Segundo, la oración. La tercera, comunión, unión. Significa los hermanos juntos. La cuarta, predicación. Evangelio, evangelización, es igual. Entonces, llevamos esos 4 elementos bien, entonces podemos llevar la vida cristiana muy bien. La Biblia primero, la Biblia dice, Juan 1, capítulo 1, versículo 1, el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces nosotros no podemos ver nuestro Dios con nuestros propios ojos, porque Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo podemos saber Dios y cómo podemos obedecer a Dios y amar a Dios? Ama su palabra. Principio era verbo era con Dios, verbo era Dios. Entonces podemos saber, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es como Dios. Dios nos muestra su amor, su misericordia a través de la Biblia. Por eso la Biblia, que nos enseña muchas parábolas que está indicando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como luz, como lámpara, que nos ilumina nuestro camino, ¿no? Y palabra es como agua, limpia nuestra maldad, limpia a la iglesia. Y palabra es como medicina. A través de estudiar la palabra,
y luego obedeciendo la palabra como medicina para tanto nuestro espíritu como nuestro cuerpo. ¿Me entiendes? Sí. Y también la palabra es como espejo. A través de la palabra de Dios nosotros podemos ver nuestro error, nuestro pecado también. A través de la palabra podemos saber. Por eso nosotros, ¿por qué vamos a aprender la Biblia? Hemos aprendido que para recibir salvación primero, luego crecemos nuestra fe en la iglesia, juntos. Por eso, como época de Egipto, Dios siempre guiaba los pueblos de Israel en desierto. Mañana Dios pone como columna de nube para guiar a los pueblos de Israel sus caminos. Y luego por la noche, ¿qué pone? Columna de fuego. ¿Para qué? Para proteger a los pueblos de Israel. Por eso la Biblia, la palabra de Dios es igual. Una parte nos guía nuestro camino, otra parte nos protege, como los pueblos de Israel. Eso es un milagro. Pero los pueblos de Israel siempre quejaban que no había bebinos, no había carne, entonces quejaba a Dios. Pero ellos no han mirado el milagro que Dios hizo durante 40 años de desierto. ¿Por qué? Durante 40 años sus ropas no han rompido. 40 años. Podemos imaginar, sus zapatillas tampoco. Sabemos que el desierto está llena de arena y piedras. Creo que una zapatilla más cara del mundo no puede como utilizarlo durante un año. No puede. Pero claro, ellos durante 40 años no han rompido su ropa ni zapatilla. Eso quiere decir hay protección de Dios. Y luego hay guiación de Dios. Cuando la columna de nube se mueve, entonces los pueblos de Israel se guiaban. Entonces cuando se para, entonces ellos también se paran igual. Por eso a través de eso podemos saber, muy importante, la palabra de Dios. Nosotros también, cuando estamos llevando la vida cristiana, tenemos que experimentar la palabra de Dios como nuestro guiador. Yo antes vivía aquí Juan Carlos I. En aquel momento nosotros llevamos la vida cristiana en Madrid. Cada semana tengo que salir de Mérida hacia Madrid. Y también en aquel momento salíamos domingo por la mañana a las 6, a las 7 más o menos, llegaremos a las 10 por ahí. Y servimos, cantamos, escuchamos palabra y por ver otra vez. Pero en aquel momento cuando vivía aquí Juan Carlos I, abajo de mi casa hay muchos bares. Hay un hueco ahí, yo vivo arriba. Había muchos ruidos. Por la noche no puedo dormir bien, el sábado por la noche. Entonces, en aquel momento casi no he dormido nada y luego el día siguiente tengo que ir a Madrid conduciendo. Y tuve muchos sueños, casi toda semana. Y hay una vez que casi estaba conduciendo como 30 segundos con los ojos cerrados. 30 segundos. Y luego de repente escuchaba un ruido, ¡pum! Y luego desde allí me di cuenta que yo he salido casi al borde, ¿no? A la derecha. Y luego volví a poner recto. No sé qué suena, pensaba chocado algo, pero no era. Por eso cuando hemos parado en la iglesia de allí en Madrid, me di cuenta había un pájaro, me dio ahí para golpe. Me dio ahí dentro. Murió. Luego tuve que sacarlo y tirarlo. Y aquí en un momento me di cuenta de una palabra que Dios nos ha dado. Vamos a buscar, ¿vale? San Mateo capítulo 10, versículo 29. 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 Leamos juntos.
No se vende 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestra Padre. Después de ver ese pajarito murió en mi coche, me di cuenta de esa palabra. Porque hasta un pájaro, si Dios no permite, entonces ese pájaro no caerá al suelo. Entonces quiero decir, a qué momento yo he experimentado ayuda de Dios. Entonces, durante 10 años conduciendo Mérida a Madrid, nunca me ha pasado accidente. No es que yo conduzca muy bien, no, pero nunca ha pasado accidente. Entonces, eso es Dios nos guía a través de su palabra, a través de su poder. Entonces, como los pueblos de Israel. Nosotros también, después de recibir más salvación, no se refiere que nosotros nunca pasamos pruebas, dificultades, sino a través de esto podemos saber su voluntad, su poder, su amor hacia nosotros, porque Dios siempre nos guía, nos protege, ¿no? Por eso, para aprender su palabra, después de recibir salvación, también es muy, muy importante. Como los hermanos cuando le unimos sin palabra a Dios, eso no pinta nada. Entonces cuando le unimos juntos también con la palabra de Dios empezamos. Y aquí vamos a dividir 5 pequeños puntos. Cuando aprendemos la palabra de Dios, dividimos 5 puntos importantes. Primero, escuchar la palabra, ¿vale? Primero, todos escuchamos palabra. Y segundo, leer la palabra, ¿no? Y tercero, meditar la palabra. Y cuarto, memorizar la palabra. Y quinto, ser hacedores de palabra. Esos 5 puntos muy importantes para que nosotros cuando aprendemos la Biblia. Primero vamos a ver el primer punto, escuchar la palabra. Vamos a buscar 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 a 25. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 a 25. Primero Pedro, capítulo 1, versículo 23 a 25. Primero Pedro, capítulo 1. Solo vamos a ver versículo 23, ¿vale? Primero Pedro, capítulo 1, versículo 23. Veamos juntos. Siendo renacido no de semiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces nosotros, después de recibir una salvación, hemos obtenido la vida eterna, la vida incorruptible, ¿no? La palabra de Dios como semilla. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, venga conocimiento de verdad. Entonces todos los hombres deberíamos escuchar la palabra para obtener la vida eterna. La palabra de Dios es como semilla viva y nosotros, nuestro corazón es como la tierra. Entonces cuando escuchamos la Biblia, la palabra de Dios es como semilla viva entre nuestro corazón, buena tierra. Entonces esa semilla debería crecer. Y todo cristiano verdadero han nacido de nuevo y son salvos. Primero escucharon la Biblia, la palabra de Dios. No hay ninguna persona que ha recibido salvación que no estudia la Biblia, la palabra de Dios. Eso creo que no es correcto. Para recibimos la salvación primero, escuchamos la palabra. Y después de recibir la salvación es igual. Escuchamos la palabra todos los días, ¿no? Por ejemplo, tenemos meditaciones, lunes a sábado. Cada meditación unos 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, ¿no? Cada día escuchamos. Y también la palabra de miércoles. Palabra de miércoles. Si alguno hermano no puede venir a la iglesia, escucha desde su móvil, no pasa nada, ¿vale? Y también la palabra de domingo. Aunque está lloviendo, pero doy muchas gracias a ustedes, pueden venir a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Por eso escuchamos la palabra de Dios. Y como un niño recién nacido, ¿qué necesita? La leche, ¿no? Como un niño que necesita leche para
crecer su cuerpo, nosotros también, después de recibimos la salvación, tenemos que escuchar su palabra, comer, escuchar como comer su palabra todos los días, como alimento. Cuando recibimos salvación, nuestra alma necesita esa alimentación para crecer. Por eso nosotros cada día tenemos que escuchar la palabra de Dios. Pero hay muchas iglesias en este mundo, hay muchas palabras, por internet también hay muchas palabras, pero hasta que nosotros no tenemos poder de discernimiento, entonces no escuchamos mejor, ¿no? No escuchamos otra palabra, porque como la leche, hay leches buenas, hay leches adulteradas. Entonces nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos que escuchar la palabra verdadera. Busquemos 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primero Pedro, capítulo 2, versículo 2. Leamos juntos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Entonces aquí la salvación no se refiere a nuestra salvación de alma, sino nuestras conductas, nuestras almas, ¿no? Nuestro espíritu ha recibido salvación, pero nuestra alma, nuestras conductas todavía no. Entonces necesitamos aprender la Biblia, la palabra de Dios todos los días para que nuestro espíritu crecimiento. Entonces aquí dice la leche espiritual no adulteradas. Entonces nosotros no buscamos la palabra que sale por internet porque no sabemos este pastor o esta palabra es palabra verdadera o no. No podemos distinguirlo. Pero ¿cuándo podemos distinguir la palabra? ¿Es la leche buena o leche adulterada? Hasta que nosotros crecemos nuestra fe. Cuando nuestra fe crece hasta un nivel, entonces podemos saber. Como los niños, cuando manda a un niño 1 año, 2 años, algunas cosas no puede distinguirlo, ¿no? Porque son niños pequeños. Si para un niño de 2 años, de 3 años, si te da un como diamante preciosa o te da un chuches, ¿qué quieren ellos? ¿Chuches o diamantes? Chuches, ¿no? Porque no sabe distinguir cuál es valor, ¿no? Cuál valor más grande. Entonces nosotros también. Hasta que nosotros crecemos nuestra fe hasta ser como adultos, entonces a qué momento hay discernimiento. Pasa muy rápido el tiempo, parece. Vamos a pasar, segundo, leer la Biblia. Busquemos Deuteronomio, capítulo 17, versículo 19. 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 ¿Encontrado? Leemos juntos. Y lo tendré consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová tu Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obras. Entonces, primero escuchar la palabra, ¿no? Todos los hombres deberían escuchar la palabra para recibir la salvación. Y después entendemos la salvación porque la fe viene de oír por la palabra de Dios. Entonces cuando recibimos la salvación, tenemos que tener 5 puntos muy importantes. Primero, escuchamos palabra y segundo, leer la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, en nuestra iglesia, todos los días, ¿no? Leemos 4 capítulos. 4 capítulos, estamos leyendo, ¿no?
Yo sé algunos hermanos que es muy tímido o tímida, después de leer no quiere subir por nuestro grupo, no quiere mostrar, yo a veces orgulloso por eso subí esto, no pasa nada, ¿vale? Tengo que subir. ¿Por qué subimos esto? No es para mostrar nuestra sabiduría, sino para animar a otros hermanos, para que nosotros juntos leemos la Biblia. Por eso Deuteronomio, capítulo 17, 9, aquí dice que todos los días de tu vida debemos que leer, todos los días. Entonces, si leemos cada día 4 capítulos, entonces durante un año podemos leer entero. 2 veces de Nuevo Testamento y una vez Antiguo Testamento. Una vez. Creo que entre nosotros todavía hay personas que no han leído entero una vez. Creo que hay, ¿no? No han leído entero. Entonces, si seguiremos nuestros plan de leer la Biblia en nuestra iglesia, cada año podemos leer entero. Es una vergüenza, ¿no? Siendo un cristiano verdadero, no hemos leído entero la Biblia. Vergüenza, ¿no? Vergüenza, ¿no? ¿Sí? Por eso, aunque es tarde, pero desde hoy vamos a leer juntos, siguiendo el plan de nuestra iglesia, porque eso es Dios nos ha mandado, ¿no? Como el libro de Job, Job estaba sufriendo muchas dificultades, ¿no? Un día perdió todas sus riquezas y perdió todos sus hijos un día. Entonces Job, ¿qué ha dicho? Todas esas cosas es menos para que la palabra de Dios. Job, cuando ve la palabra de Dios, es más como su comida. Busquemos Job, capítulo 23, versículo 12. 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 23, 12. Las damas, leamos juntos. 1, 2, 3. Todos comemos 3 veces al día. A una persona 5 veces, más la merienda, ¿no? Sí. Aquí dice, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Que hay un pastor muy famoso, ha dicho, hasta que no leo la Biblia, no comerá. Entonces nosotros también. Hasta que no leemos la Biblia, 4 capítulos que tenemos que leer, entonces no comemos. Con ese corazón, con este que Dios nos ha dado esos mandamientos, guardamos, entonces Dios nos bendice más también. Y Dios nos protege más. Por eso nosotros, con esa actitud, tenemos que delante de Dios, guardando su palabra, leer su palabra todos los días. Entonces, alguna persona o un hermano dice, hermano, sí, yo leo todos los días, pero no entiendo. ¿Es normal o no es normal? ¿Es normal? Otra vez. Alguna persona dice, pastor, evangelista, hermano, yo he entendido la salvación, ¿no? Yo a través de la Biblia he entendido la salvación, he recibido la salvación. Pero cuando leo la Biblia, hay muchas partes no entiendo. ¿Es normal? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, es normal. Hasta un pastor famoso, no puede comprender toda la Biblia. Pero sabemos que la Biblia, el núcleo, hemos entendido que es la salvación. Eso es más importante. Y te puedes recibir la salvación poco a poco entendiendo. No puede ser cuando leemos la Biblia, queremos entender y luego con la fuerza
pensamos, esto significa eso, otro significa esto. Eso es muy peligroso. Por eso, la persona que no la recibe salvación quiere que entender la Biblia, es imposible. Pero la persona cuando recibe la salvación, algunos versículos no entendemos, basta, no pasa nada. O escribimos un cuaderno para que luego preguntamos a nuestros hermanos y abrimos con nuestros evangelistas, pastores, para que solucionen ese problema. Poco a poco. No puede ser comprender toda la Biblia a un momento. Necesita tiempo para aprender, ¿no? Para crecer. Busquemos 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 16. Leamos juntos. 1, 2, 3. Casi. Entonces, otra vez. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 16. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 16. Leamos juntos. Casi en todas sus escrituras, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay alguna difícil de entender, las cuales os instructos e inconstantes truece, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces aquí quiere decir, si nosotros cuando leemos la Biblia, alguna parte no entendemos, ¿a qué momento qué pensamos? Pasarlo. Escribimos un cuaderno y esa parte no entiendo. Entonces, cuando escuchamos predicación de meditación de miércoles, de domingo, podemos comprender poco a poco. Y también podemos consultar con los hermanos o con pastores. No interpretes nosotros con nuestros propios pensamientos. Esto significa eso. ¿Hasta qué? Hasta que nosotros entendemos a través de aplicación, no entendemos con nuestros propios pensamientos. A veces puede ser, ese significa eso, pero a veces, porque nosotros faltamos conocimiento, no podemos significar eso. Por eso es muy fácil para que no cometemos error, es que consultar, ¿vale? Y luego pasarlo. Por ejemplo, siempre, si cuando leemos la Biblia, sobre todo Antiguo Testamento, hay muchas partes muy difíciles. Yo también me gustaría que lee Nuevos Testamentos, porque es fácil de entender. Porque algunos Antiguos Testamentos, hay muchas partes yo tampoco no entiendo. ¿A qué momento yo gripo por ahí y luego buscando del canal de nuestra iglesia, otra iglesia de nosotros, y escucho para resolver ese problema? Entonces nosotros cuando leemos, solo leerlo, pasarlo. Alguna parte no entiende, entonces pasamos. Y tercero, te puede escuchar y leerlo, tenemos que meditar. Por ejemplo, alguna parte no entendemos, también meditamos, pensamos, ¿cómo? ¿Qué significa eso? Y alguna parte que nosotros sí entendemos también, meditamos, significado más profundo. La Biblia, significado no solo parece lo que es escrito aquí, sino tiene un significado más profundo. Entonces, todos los días también te puede escucharlo y leerlo, meditamos la palabra de Dios. Como Isaac, ¿no? Todos los días estaba memorizando. Hasta cuando viene su mujer, Rebeca, desde lejos, estaba meditando la palabra de Dios. Entonces, cuando meditamos más la palabra de Dios, Dios nos da más sabiduría. Por eso, tercero, meditamos la palabra. Busquemos Salmos, capítulo 119, versículo 148. Salmos 119, 148.
Salmo 119, 148. Salmos 119, versículo 148. Leamos juntos. Se anticiparon mis ojos a las vajillas de la noche para meditar en tus mandatos. Como aquí Samista está diciendo, desde la noche hasta la mañana, todos los días meditando la palabra de Dios. Dios nos ha mandado esos mandamientos, esas palabras, ¿para qué? Para nosotros también. Escuchamos, leemos, meditamos el significado. También busquemos Salmos capítulo 1, versículo 1 a 3. Salmos capítulo 1, versículo 1 a 3. Salmos capítulo 1, versículo 1 a 3. Los jóvenes, ¿preparados? ¿Preparadas? Leamos juntos. 1, 2, 3. Salmos capítulo 1, 1 a 3. ¿Vale? 1, 2, 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores será sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Muchas gracias. Muy bien. Aquí dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. ¿No? Aquí dice la primera. El segundo, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si cuando nosotros alejamos pecado a este mundo, te puede recibir salvación también, y luego meditando la palabra de Dios, y luego por último, ¿qué resulta? Aquí dice, será como árbol plantado juntos a corrientes de aguas. Agua también en la Biblia nos enseña la palabra de Dios también. Corrientes de aguas, y que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todas las cosas que hacemos. Eso es bendición de Dios para nosotros. Entonces los hombres que todos los días meditando la palabra de Dios, pensando la palabra de Dios, pensando su amor, misericordia, Dios nos da esa bendición. Nosotros si queremos todas las cosas, sale bien. Entonces meditamos la palabra de Dios. Y cuarto, memoriza la palabra. Creo que ese es como un nivel, ¿no? Cada vez más difícil. Escuchar la palabra creo que es fácil, ¿no? Sentamos, escuchamos, ya está. Aunque nuestro corazón no se donde ha porado, pero escuchamos, es fácil. Luego leer la Biblia también. Sí, leemos algunas veces en la casa, por la noche, por la mañana. Y también, tercero, meditar la palabra. Ya es un poco difícil, ¿no? Pensando todo el rato su palabra, mandamiento de Dios. Y cuarto, memorizar la palabra. Creo que es más difícil. Antes estaba notificación de aquí y toda semana tengo que memorizar, ¿no? Los versículos. Es muy difícil. Siendo extranjero, memorizando la palabra de Dios con español, muy difícil. Pero me ha forzado y memorizado bien. En casa, por la mañana o anoche, memorizaba muy bien sábado y domingo por la mañana. Pero cuando estaba sentado aquí, parece me queda un blanco delante de los hermanos, ¿no? Por eso es muy importante. Aunque es difícil, tengo que memorizar la palabra de Dios. Si nosotros anunciamos el evangelio, hablando con nuestra familia, mira, tienen que creer en Dios, tienen que recibir salvación. Y nuestra familia nos pregunta, ¿dónde sale esto? Y si nosotros no tenemos la Biblia en nuestro lado, entonces ¿cómo responde?
buscando móvil, ¿dónde sale la salvación de la Biblia? No. Memorizamos aquí. Entonces, cuando anunciamos el Evangelio o comunicando con unos conocidos para que corregir o para compartir la palabra de Dios, tengo que memorizar la palabra de Dios. Es muy, muy importante, ¿no? Busquemos Proverbios capítulo 7, versículo 1 a 3. Proverbios capítulo 7, versículo 1 a 3. Proverbios capítulo 7, versículo 1 a 3. Leamos juntos lentamente. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y miré como las niñas de tus ojos, ligaros tus dedos, escribirlos en la tabla de tu corazón. Entonces aquí Proverbios nos enseña que nosotros, la palabra de Dios debería escrita en nuestra tabla de corazón. Eso quiere decir, guardamos su mandamiento, su palabra, memorizamos. Entonces aquí, momentos sí sabemos saldríamos en una situación difíciles, tentaciones de diablo, entonces en aquel momento también podemos utilizar esa palabra para que gane el diablo. Por ejemplo, Jesucristo, antes de predicación, la palabra, el evangelio, fue tentado por Satanás 40 días y 40 noches. Aquel momento tuve hambre, entonces aquel momento ha venido Satanás para tentar a Jesucristo. Sabemos que Jesucristo es como nosotros, hay carne y hueso. Se puede sentir cansados, sed, hambre. Entonces ayuna 40 días, 40 noches y tuve hambre. Entonces aquel momento vino a Satanás para tentar a Jesucristo. Ha dicho, si tú eres hijo de Dios, convertido esa piedra a pan. Porque en aquel momento, ¿qué necesita Jesucristo? Alimentación, ¿no? Tuve hambre. Entonces, ¿qué ha dicho nuestro Señor? Busquemos San Mateo capítulo 4. San Mateo capítulo 4, versículo 4. San Mateo capítulo 4, versículo 4. Leamos juntos. Él respondió y dijo, el Cristo está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, en aquel momento Jesucristo ha olvidado esa palabra, entonces puede vencer al diablo o no. En aquel momento no hay móvil para buscar, ¿no? Jesucristo, todas sus cabezas, quiero decir, está llena de palabra de Dios. Jesucristo es Dios mismo. Entonces, aunque que ha venido por carne de humanos, pero Él también obedece la palabra de Dios, guardando toda su palabra a su mente. Y después de esto, Satanás 2 veces ha tentado a Jesucristo, misma manera que Jesucristo vence a Satanás por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Porque Satanás también sabe la palabra. Y a veces utilizaba palabra para tentar a nosotros. Cuando estamos enfrentando una situación muy difícil, sufrimientos, nos falta cosas, entonces ¿a qué momento Satanás qué nos cuenta? ¿Qué nos dice? Tú eres hijo de Dios, ¿no? Dios ha dicho siempre está contigo, te protege, te ayuda, te hace esto, otro, pero ¿por qué ahora pasa esto? Puede tentarnos así, de esa manera. Pero a qué momento, si nosotros no guardamos su palabra, entonces no podemos vencer la tentación del diablo. Es muy importante, nosotros tenemos que guardar su palabra para vencer el diablo. También, si nosotros queremos vivir una vida santificada, tenemos que guardar la palabra de Dios. En Salmos capítulo 119, versículo 6, está escrito,
11, en mi corazón he guardado tus dichos para que no peca contra ti. Entonces, si nuestro corazón está lleno de palabras de Dios, entonces podemos saber su voluntad, su amor y también no cometemos más pecado. Sí, algunas veces sí, pero si cuando guardamos todo nuestro corazón su palabra, es menos podemos pecar, ¿no? Guardamos su palabra para que no peca contra ti. Y el quinto, es más difícil. Creo que todos tenemos, como he dicho, que cuando éramos pequeños todos hemos jugado, ¿no? Juegos. La primera siempre es más fácil, pero cuando sube, más difícil, ¿no? Y aquí dice quinto, sé hacedores de palabra. ¿Es difícil o fácil? Después de nosotros escuchamos la palabra y leemos la palabra, meditamos la palabra y luego memorizar la palabra. ¿Para qué? Para hacerlo. Para hacerlo. Nuestra palabra cuando escuchamos no es para mirar a otra persona, ¿no? La palabra dice esto, ¿tú por qué no haces? Mira tu palabra. A veces pone nuestra palabra la cara de otra persona. Ese no, ¿vale? Así mismo, nosotros cuando entendemos la palabra de Dios, guardamos nuestro corazón, memorizamos en nuestra cabeza, entonces ¿para qué? Para guardarla. Busquemos Santiago capítulo 1, versículos 22 a 23. Santiago capítulo 1, versículo 22 a 23. Santiago capítulo 1, versículo 22 a 23. Los caballeros, ¿preparados? Santiago está casi último de la Biblia. Después de Hebreos, Santiago capítulo 1, versículos 22 a 23. Los caballeros leamos juntos lentamente. 1, 2, 3. Muchas gracias. Aquí nos ha dicho, pero sé hacedores de palabra, no dan solamente oidores. Oímos la palabra y la escuchamos muy bien, pero no hasta aquí no terminamos, sino ponemos a nuestra obra. Esa obra no se refiere, por esa obra que nosotros hacemos, Dios nos lleva al cielo, no, ¿vale? Nosotros ya hemos recibido la salvación. No por nuestra obra, sino por la fe recibimos la salvación. Pero después de recibir la salvación, tiene que mostrar nuestra fe. ¿Para qué? Para recibir la recompensa de Dios. ¿Me entiendes? Por eso aprendemos la Biblia, por eso escuchamos la Biblia, por eso memorizamos, por eso nosotros recitamos. ¿Para qué? Para hacerlo por la obra. Para que Dios puede trabajar hacia nosotros. Para nosotros podemos cumplir su voluntad, su palabra hacia nosotros. Y, por ejemplo, si alguna persona, cuando recibe la salvación como una semilla, ¿no? La palabra de Dios como una semilla viva entre nuestro corazón. Entonces, después de tiempo, pasando tiempo, esta semilla debería brotar hierbas, ¿no? Y luego, ¿qué? Después de hierba. Sí. Mira, primero la palabra de Dios es como semilla, ¿no? Entra en nuestro corazón. Nuestro corazón como la tierra, buenas. Entonces, cuando entra la semilla, brota hierba. Y después de hierba, grano, ¿no? Grano. Y luego, lleno de grano, ¿no? ¿Me entiendes? Eso es crecimiento, o como flores. Cuando entra la semilla, brota hierbas y luego flores. Eso es igual, significado. Por eso quiere decir,
nosotros cuando recibimos salvación, que ya tenemos la vida. Sí o sí sale buena obra, porque nosotros hemos nacido y luego Dios, el Espíritu de Dios entra en nuestro corazón. ¿A qué momento el Espíritu Santo nos guía nuestro camino? Entonces nosotros podemos trabajar por ahí. ¿Me entiendes? Por eso, si alguna persona dice que yo sí he recibido salvación, pero después de recibir salvación no hay obra, siempre igual. Como la semilla, cuando entra en la tierra, después de 1 año, 5 años, 10 años, no brota la hierba. Entonces podemos decir, esta semilla no tiene vida, ¿no? Por eso nosotros, después de recibir salvación en la iglesia, poco a poco creciendo. Se ve crecimiento. ¿Cómo? Con nuestra obra, ¿no? No sé si entendéis, ¿sí? Busquemos Santiago, capítulo 2, versículo 18. Santiago, capítulo 2, versículo 18. Santiago, capítulo 2, versículo 18. Leamos juntos. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto fe, ¿cómo obtenemos? Escuchar la palabra de Dios. Después tenemos fe, tienen que mostrar nuestra obra. Como Abraham, ¿no? Cuando tenía fe, hasta 100 años, nacido su hijo Isaac, ¿no? Por la fe. Creyendo que Dios me da un hijo, promesa de Isaac. Y después de esto, Dios que mandó a Abraham, ofrece tu hijo como holocausto. Quiere decir, mata a tus hijos para mí. ¿Quién puede entender esto? Nosotros, ¿no? Si hubiera nosotros, ¿qué debemos decir? Dios está loco. Quiere ofrecer mi hijo para ti, ¿no? Pero Abraham, ¿qué ha dicho? Sí, Señor. Obedeció la palabra de Dios y quiere ofrecer su hijo, porque él pensaba, Dios es todopoderoso, aunque ofrece mi hijo, luego Dios puede que él otra vez de resucitarse, otra vez dar vida. Pero desde aquel momento quiere hacer esta obra, a qué momento Dios dice, ha dicho, para, Abraham, ahora ya sé tu fe. Por eso Dios prepara una oveja para hacer ofrenda hacia Dios. Entonces, esto muestra la fe. Pero si a aquel momento Abraham dice, Dios, no puedo hacer esto. Entonces, no puede mostrar su fe. En nuestra vida de fe es igual. Cuando recibimos la salvación, tenemos que poner a nuestro Señor primero. A veces Dios quiere, nosotros ofrecemos nuestras cosas valiosas. Entonces, ¿qué pensamos? A Dios, esto no, otra cosa sí, pero esto no. Entonces, esto no se muestra en nuestra fe. Por ejemplo, después de recibir salvación, Dios, ¿qué nos pide? ¿Qué nos pide? Permanece en la iglesia. Entonces, por nuestro trabajo, por otra cosa no podemos venir. Entonces, ¿a qué momento Dios qué piensa? Yo he salvado a ti por mi sangre, sangre de Jesucristo. Entonces, tú no puedes tener la fe como yo te he dado a través de escuchar la palabra. Entonces, ¿a qué momento que nosotros, si no tenemos la fe, no podemos? Primero, nosotros tenemos que tener esta fe y muestra nuestra obra, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado, hay unas iglesias que ellos siempre oraban de 3 de madrugada. No en casa, una montaña. Entonces tienen que salir a casa a las 1:30, andando 1 hora y media y reunir en la montaña a las 3 para orar a Dios. Y después de esto, cantaba, oraba unos 2 horas y luego bajaron otra vez. Entonces, esta obra es pensamiento de nosotros es buen sacrificio, ¿no?
¿Sí? Buen sacrificio. Pero nosotros sabemos que Dios no acepta ese tipo de obra, de hacer obra, no, sino juntos, reunión, en la iglesia verdadera. Por eso nosotros, después de recibir salvación, tenemos que mostrar nuestra obra hacia Dios. Dios, ¿por qué nos ha salvado? Por eso. Pasa mucho tiempo, ¿no? Por eso la primera parte hemos aprendido la palabra de Dios. La palabra es muy, muy importante. Si escuchamos la palabra, no podemos recibir la salvación. Entonces, te puede recibir una salvación, la palabra también. Tiene que ser siempre con nosotros, para que nosotros podamos vivir una vida santificada y luego para que nosotros podamos cumplir la voluntad hacia nosotros, Dios hacia nosotros. Entonces, hemos dividido 5 partes. Primero, escuchamos la palabra. Y segundo, ¿qué? Leemos la palabra. Y tercero, meditamos. Cuarto, recitamos. Y quinto, ser hacedores de la palabra. Entonces, eso es muy, muy importante. Entonces, cada día nosotros debemos hacer esto. Aquí en momento Dios nos guía, nos protege y nos ayuda, nos bendice más. ¿Vale? ¿Me entiende? Y segundo elemento también muy importante, la oración. Hay un dicho muy importante, un cristiano verdadero si no ora a Dios como una persona sin respiración. Entonces nosotros, después de recibir salvación, también tenemos que orar a nuestro Dios, como conversación con nuestros padres, ¿no? Busquemos San Mateo capítulo 6, versículos 9 a 13. San Mateo capítulo 6, versículos 9 a 13. San Mateo capítulo 6, versículos 9 a 13. Leamos juntos lentamente. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro cada día, dánoslo hoy. Y perdonaos vuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos mete en la tentación, mas liberaos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En San Mateo, aquí, capítulo 6, versículo 9 a 30, ¿qué sale? Padre nuestro. Yo cuando vivía en China, también participado en la iglesia, no he recibido salvación en aquel momento, nos enseña esto. Cuando le unimos juntos, memorizamos Padre nuestro como oración. Pero aquí Jesucristo nos ha dicho que no es para que nosotros cada vez oramos a Dios, meditamos esa palabra, sino nos ha enseñado cómo orar a nuestro Dios. Hay orden. A primero lugar, segundo, tercero, hasta último. Señor Jesucristo nos quiere enseñar. Nosotros, después de recibir salvación, debemos orar esto. No es solo memorizamos y oramos con estas letras, esas palabras, sino para que nosotros entendamos cómo oramos a Dios. Por eso, para entendemos cómo oramos a Dios, en primer lugar necesitamos saber a quién vamos a orar. ¿A quién? Nuestro Dios. Dios es todo poderoso. Dios fue creado todo el universo, los cielos y la tierra. Entonces nosotros, como gusanos, ¿no? Pero a través de su amor, su misericordia, hemos recibido salvación. Entonces, ¿a qué momento oramos desde abajo hasta arriba? Oramos a nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una relación correctamente con Él. Y segundo, pensamos, ¿qué tipo de persona puede orar a Dios? No es cualquiera persona puede orar a Dios. ¿Sabéis? No es cualquiera. Dios, ¿qué oración quiere escuchar? Quiere escuchar oración de sus hijos. Busquemos Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Gálatas, capítulo 3, versículo 26.
Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Leamos juntos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Las personas que al recibir salvación por medio de Jesús somos hijos de Dios. Entonces hay muchas personas que quieren recibir como hijo de Dios por sus obras, por este tema, otro tema, pero la Biblia nos enseña un único camino para que los hombres puedan andar hacia el cielo, hacia Dios, es Jesucristo. Entonces nosotros todos hemos estudiado, escuchado la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos su palabra. Dios es todopoderoso, fue creado todo el universo, pero por su palabra no puede perdonar a nuestros pecados. Nosotros vivíamos en pecado, lejos de Dios. Desde nuestro nacimiento ya somos pecadores, porque ese pecado viene de nuestros padres. Desde la primera persona, Adán y Eva, y todos sus descendientes son pecadores. Entonces, ¿a qué momento? Para que nosotros podemos recibir salvación. Para nosotros, nuestro pecado puede ser perdonados. Entonces, Dios mismo tiene que preparar un cuerpo. Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice que Dios, capítulo 10, versículo 5, Dios nos prepara un cuerpo. ¿Cómo se llama? A Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí, a Jesucristo. Es el único camino que para la persona puede recibir la salvación. ¿Qué debemos que creer? A Jesucristo. ¿A Jesucristo qué? ¿Qué hizo en la cruz? ¿Qué hizo en la cruz? Antiguo Testamento, los pueblos de Israel ofrecía como machos cabríos, peceros, para perdonar sus pecados un año. Pero eso es la sombra, no es cosa real. Más Dios prepararnos un cuerpo a Jesucristo para que toda la persona que cree en Jesucristo tenga vida eterna, ¿no? Recibimos la salvación. Entonces tenemos que creer qué hizo Jesucristo en la cruz. Murió en la cruz. Fue derramado toda su sangre para perdonar nuestros pecados. Por eso San Lucas capítulo 1, 77, salvación es perdón de los pecados. Entonces nosotros, si tenemos un pecado no apagado, un cuadrante no apagado, entonces no podemos salir del infierno. ¿A qué momento qué debemos hacer? Nuestra obra no vale para nada. Solo queremos en Jesucristo, único Salvador para nosotros. Para que nosotros creemos en Jesucristo por su obra, por su redención, entonces recibimos salvación. Eso por la fe. Cuando entendemos correctamente esto, ya somos hijos de Dios. Todos nuestros pecados fueron llevados en la cruz. Pecados de presente, pasado y de futuro. A una persona puede pensar, pecado de futuro todavía no he cometido. ¿Cómo puede perdonar mi pecado futuro? Pero eso es el pensamiento de Dios. Dios nos ha dicho, sus pensamientos es más alto que nuestros pensamientos. Entonces, en nuestros ojos, de vista de nuestros ojos, tenemos tiempo, presente, pasado, futuro. Pero en Dios todo es presente. Como nosotros entramos a comer, ¿no? A un wok chino. ¿Os gusta? Antes de entramos, ¿qué debemos hacer? Pagar la cuota, ¿no? No sé, 13, 14 euros. Pagamos la cuota cada persona, entonces entramos. Entonces cuando entramos, podemos comer lo que quiera, beber lo que quiera. Entonces una persona preocupa, mira, a lo mejor primera vez que come wok, diciendo a su amigo, mira, amigo, yo he comido mucho, 5 platos he comido, entonces yo quiero comer esto, ¿por ese plato tengo que pagar más o no? ¿Y su amigo qué dice? Come hasta 10, ¿no? Bebe, todo gratis, no, todo gratis, todo apagado cuando entramos, ¿no? Entonces nuestro pecado también.
Nuestro pecado presente, pasado, futuro, todos fueron llevados a la cruz hace 2000 años. Entonces nosotros, nuestro pecado desaparecido, porque llevado a Dios. Pero ¿por qué muchas personas no pueden recibir la salvación? Único pecado que Dios no puede perdonar es que no cree. No creemos en nuestro corazón. No creemos. Tan fácil. Yo pienso, tengo que hacer esto. Yo pienso, tengo que hacer otro. Yo pienso, tengo que servir a la iglesia participando todo domingo. Entonces, ¿a qué momento Dios me salvará? O tengo que hacer como Espíritu Santo, poder para sanar, para hacer milagros, para hacer esto, otro. Pero Dios dice que toda esa forma no puede quitar nuestro pecado. Por eso San Mateo capítulo 7, versículo 22. Aquel día muchos dirán a Jesucristo, nuestro Señor, 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 por tu nombre echamos muchos milagros, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Pero Jesucristo ha dicho, ¿qué ha dicho? Apartad de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Ellos piensan, yo hice muchas obras por Dios, por eso Dios, después de ver mi obra, me salvaría al cielo. Pero Dios nos ha dicho, no hace falta otra cosa, si no creemos en nuestro corazón, cree. Dios, ¿qué ha hecho? A través de Jesucristo a nosotros. Entonces, escuchamos y creemos, recibimos la salvación. Como Antiguo Testamento, los pueblos de Israel siempre desobedecieron la palabra de Dios. Entonces, en aquel momento murmuraron a Moisés y a Aarón. Decía que cuando nosotros vivíamos en Egipto, tenemos carne, bebinos, tenemos sandía. Pero cuando nos ha guiado a esos desiertos, no teníamos nada. Todo el día comiendo maná que cae del cielo. Eso todos los días, 40 años estamos comiendo. Entonces está un poco, como dice, todos los días comer misma cosa, ¿no? Ya quiere comer otra cosa. ¿A qué momento murmuraron a Moisés, a Dios mismo? Entonces, ¿a qué momento Dios ha mandado serpientes ardientes? Mordía muchas personas. Entonces, ¿a qué momento? ¿Qué espera? ¿Qué esperaba a ellos? La muerte. Pero Dios también ha mandado a Moisés, hace de un serpiente de bronce. Serpiente de bronce. Cuando la persona que ve el serpiente vivirá. ¿Me entiendes? Las personas pueden pensar, yo cuando ve el serpiente, ¿puedo vivir? No creo. Yo tengo que buscar algo para curarme, por ejemplo, medicina o una cosa, hierbas que curan mi herido. Por esa forma que puedo salvar. Pero después de esto, nos di cuenta que la persona que miraba bronce, sirviendo bronce, ¿ha vivido o no? Ha vivido. Pero la persona buscaba otra forma, todos murieron. ¿Eso qué quiere enseñarnos? La fe. La persona piensa que, solo puede la iglesia que enseña la salvación. Dice, solo creer en Dios, Jesucristo murió por nosotros, no hacemos nada, podemos recibir salvación. La persona no entiende eso. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo entonces nosotros entendemos perfectamente en nuestro corazón a qué momento recibimos la salvación? Efesios capítulo 2, versículos 8 a 9. La salvación es don de Dios, es gracia de Dios. Es gracia de Dios. Recibimos como legado, recibimos legado de Dios y damos gracias a nuestro Dios y ya está. Eso es la salvación. Cuando la persona recibe la salvación perfectamente, ya somos hijos de Dios. ¿A qué momento? Antes vivíamos como enemigos de Dios, no podemos orar a nuestro Dios. Dios no se escucha. Vivíamos lejos, como pecadores. Pero cuando nosotros recibimos salvación, ¿a qué momento nosotros podamos orar a nuestro Dios? Pero Dios, por ejemplo, tenemos nuestros hijos, ¿no? Todos, ¿no? Después de volver de cole, a volver a casa, directamente entra a su habitación. No quiere cenarse, no quiere comunicar con sus padres. Entonces, sus padres, ¿qué piensan?
este niño muy malo, ¿no? No me saluda ni siquiera. Yo te doy todo, con mi toda fuerza, trabajado para que comprar tu ropa, libros y alimentación, y ahora ni siquiera no me saluda. Y cuando salga a casa también no me saluda nada. Entonces, ¿qué piensa nuestro padre? A este hijo tengo que corregirlo, ¿no? Es igual. Dios nos ha dado toda cosa gratis. Aires. Sin aires, creo que después de 5 minutos, toda persona debería morirse. Nos ha dado sol, alimentos, nos ha dado la gracia, nos ha dado la palabra. Entonces, en aquel momento hemos recibido un regalo más grande, es la salvación. Cuando recibimos esa salvación, entonces, ¿qué debemos hacer? Dar gracias a nuestro Señor, ¿no? Gracias, gracias Señor. Y queremos comunicar con nuestro Dios, como Padre e Hijo. Una persona dice que no sé cómo ora a Dios. ¿Cómo ora? Eso fácilmente pensamos congregación, comunicación, como nuestro Padre. Orando, papá, Padre Dios, que hoy me ha pasado esto. No entiendo. Me ha pasado eso, me falta esto. Entonces, enséñame tu camino. Enséñame tu voluntad, ¿no? Así como hablando con nuestro Padre. Entonces, en aquel momento, aunque nuestro Señor ya sabe toda nuestra situación, ya sabe. Pero ¿por qué nos pide que comunicar con Él? Para tener buena relación entre Padre y nosotros. Para que nosotros podamos vivir una vida santificada a través de su protección, ¿no? Entonces, aquí San Mateo capítulo 6, versículo 9 a 13, Jesucristo nos ha enseñado cómo podemos orar a Dios. Hay unas partes, vamos a aprender. Volvemos. San Mateo capítulo 6, versículo 9. 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 Leamos juntos. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Por eso primero debemos orar es por la santidad. Después de que seamos salvos, Jesús Cristo nos ha dicho: yo soy santo, vosotros también deberíais vivir una vida santificada. Busquemos 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 a 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 a 16. Primero Pedro, capítulo 1, versículo 15 a 16. Las damas preparadas, leamos juntos. 1, 2, 3. Gracias. Dios, Jesucristo, a través de Jesucristo nos ha dicho la orden de oración. Primero, santificados, santos. Por ejemplo, Dios es nuestro Padre. Nosotros, Dios, Rey de Reyes, ¿no? Nosotros, ¿quién somos? Su Hijo. Somos príncipes. Entonces, como un príncipe, debemos vivir una vida como príncipe, no como mendigos, ¿no? Por ejemplo, nosotros, si no vivimos una vida santificada, tanto en la iglesia, en nuestra casa y en el trabajo, entonces la persona de otra persona, ¿qué dirás? Este tipo de persona cree en Dios, está participando en la iglesia, pero mira lo que hace. Mira lo que hace. Está peleando con su compañera, está aprovechando, ¿no? Está fumando, está tomando a una persona, tomando a una licor, eso, whisky todos los días. Entonces, ¿qué piensa la persona? Por esta persona no quiero creer en Dios.
Por eso nosotros, después de recibir nuestra salvación, tenemos que guardar nuestra santidad, la vida, para que nosotros podamos vivir una santificada, para que la persona cuando vea a nosotros, da gloria a nuestro Dios. Por ejemplo, en la calle, cuando veamos un niño, está peleando con otro niño, está diciendo palabrotas, está haciendo las cosas muy malas, entonces, ¿qué pensamos? ¿Pensamos este niño muy malo o pensamos su padre? Su padre. Creo que su padre no ha educado bien a este niño. Por eso está haciendo eso. Pero cuando vemos un niño muy tranquilo, tanto en la casa, en el hospital o un sitio que tiene que guardar silencio, y siempre bien, ¿no? Guardando silencio, entonces nosotros ¿qué pensamos? Tiene buena educación. Es igual. Nosotros somos hijos de Dios. Cuando vivíamos ese mundo, es muy difícil, sinceramente, siendo un cristiano. Pero aunque así, tenemos que guardar la santidad. ¿Para qué? Para que toda persona nos vea, da gloria a nuestro Señor. ¿No? ¿Me entiendes? Busquemos 2 Corintios capítulo 2, versículo 15. 2 Corintios capítulo 2, versículo 15. Segundo Corintios capítulo 2, versículo 15. 2 Corintios capítulo 2, versículo 15. Los caballeros, preparamos, leamos juntos, 1, 2, 3. ¿No ha encontrado? Mira, 2 Corintios capítulo 2, versículo 15. 2 Corintios capítulo 2, versículo 15. Leamos juntos con voz alta, como hombres, ¿vale? 1, 2, 3. Porque para Dios somos grado oro de Cristo en los que se salvan y ven los que se pierden. Entonces aquí la palabra nos enseña que cuando recibimos salvación tenemos que guardar santidad, la vida santidad, tanto como Dios y como los cristianos hermanos salvos, como la persona no ha recibido salvación, ¿no? Guardarlos toda nuestra vida. Creo que es difícil, por eso a veces también yo tengo un negocio, ¿no? Y antes venían muchos clientes que quieren pelear conmigo. Y también a veces que enojaba y hace esto. Pero después me llama como evangelista, me di cuenta, tengo que guardar más paciencia, ¿no? Por ejemplo, aunque las clientes no tienen razón, pero no tengo que pelear con ellos. ¿Por qué? No sé si por esa persona un día participa en la iglesia, ¿no? Si yo he peleado con ellos, hablando mal, entonces un día un hermano que ha acompañado a esa persona para que escuche el seminario, para escuchar la palabra de Dios. Entonces cuando entra a la puerta, este hombre está practicando palabra. Entonces, ¿qué hace? Tirando la puerta, me voy, ¿no? Por eso pido mucha oración a vosotros, a mí, para que pueda tener mucha paciencia, ¿no? Con todas las personas. En la iglesia también, los hermanos, tengo que tener muchas paciencias, con mucho amor, amando a vosotros, ¿no? No todos somos ángeles, ¿no? Como esta semana, hermano Chuni y Sara fueron a China, debemos cuidar al niño, su bebé, 1 año, Mateo. Antes, yo todo el día veo a Mateo como ángel. Muy bueno, y luego quiero mucho, pero ahora también. Pero me di cuenta por la noche como diablo. Mira, cada media hora, 1 hora, se llora y con la voz muy alta. Entonces yo con Alex tampoco no podemos dormir bien.
Aunque consolamos, Mateo, Mateo, pero no escucha. Toda la noche no dormí bien nosotros. Y luego cuando empezamos a levantar nosotros, y Mateo empieza a dormir. Rongando. Por eso nosotros también, la iglesia. No todos los hermanos son ángeles, ¿no? ¿Por qué? Aunque nuestros pecados todos fueron llevados en la cruz, pero tenemos pecado pecaminoso también. Porque cometemos pecado de futuro. Aunque el futuro se fue llevado en la cruz, pero cometemos, ¿no? En la iglesia. Entonces, ¿a qué momento qué debemos hacer? Amando más a nuestros hermanos, ¿no? Eso luego ya abajo vamos a también ver oración. Oramos a todos nuestros hermanos, ¿no? Y ese es primero, hemos visto. Y segundo, volvemos a Mateo capítulo 6, versículo 10. San Mateo capítulo 6, versículo 10. San Mateo capítulo 6, versículo 10. Leamos juntos. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando una persona recibe la salvación, comprende el amor de Dios, el reino de Dios llegará a su corazón. Eso, el reino de Dios se refiere a la persona que recibe salvación, ¿no? Por ejemplo, esta tierra, planeta, antes, ¿quién estaba gobernado? ¿Quién? Dios. Entonces Dios, esta tierra, ¿quién ha dado? A Adán. Ha dicho a Adán, tú cuida todos planetas, cuida los animales, las frutas de árboles y todas las cosas. Pero después de cometer error, pecado, Adán y Eva, y fue rechazado. Y esa tierra, ¿quién se volvió? A Satanás. Bajo de su gobernador de Satanás. Entonces, ¿a qué momento? Después de murió Jesucristo. Aquí dice, orar por el reino de Dios. Por aquí, el reino de Dios está hágase tu voluntad como el cielo, así también en la tierra. Entonces, después murió Jesucristo y estaba predicando el evangelio. Para que el reino de Dios cada vez ha aumentado. Eso quiere decir, antes todo el mundo está bajo de maldición, de pecados, de muerte. Pero después de Jesucristo murió en la cruz, entonces toda persona debería recibir la salvación. Entonces, para que hagamos la voluntad de Dios, para que su reino más grande, entonces anunciamos el evangelio. Poco a poco, grupo de cristianos verdaderos ha aumentado. Eso quiere decir, el reino de Dios está poco a poco aumentados. Y también cada persona, nosotros, nuestro corazón dentro al reino de Dios. Eso quiere decir salvación. Por eso nosotros tenemos que orar por ese evangelio, para que más personas puedan comprender ese gran amor y luego cuando venga el Señor, iremos juntos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué debemos orar? Orar por evangelistas. Para que Él tiene sabiduría de Dios, puede predicar bien el evangelio de Dios. Ora por servidores, para que ellos puedan servir bien en la iglesia, servir bien a las almas nuevas. Oramos todos los hermanos, para que nosotros podamos unirse juntos para predicar ese evangelio. Y oramos por los niños, para que ellos también, aunque son niños, tienen que recibir la salvación. Oramos por las almas. Estamos evangelizando. Oramos las almas que viven aquí en Mérida, que vive en España y todo el mundo. ¿Para qué? Para que el reino de Dios sea cumplido en cada corazón, cumplido la tierra más aumentado. Por eso Jesucristo, cuando estaba predicando el evangelio, siempre ha puesto el evangelio en primer lugar. Muchas veces no quiere comer, sino quiere evangelizar más. Nosotros también, después de recibir una salvación, tenemos que orar por ese evangelio. Y tercero,
Vamos a ver San Mateo capítulo 6, versículo 10. Aquí dice, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Tengo que orar por el reino de Dios, ¿no? La segunda, venga tu reino. Ese venga tu reino, que el reino de Dios que puede aumentar en la tierra. Y la tercera, hágase tu voluntad como el cielo, así en la tierra. Por eso, la voluntad de Dios es que Dios quiere que todo el mundo sea salvo, ¿no? Venga conocimiento de verdad. Entonces tenemos que orar que la voluntad de Dios puede manifestarse en nosotros. Dios no mismo bajando en el cielo y predicando el evangelio a la persona, sino Dios utilizarnos, los salvos verdaderos, ¿para qué? Para anunciar, predicar el evangelio. Entonces tenemos que orar para que la voluntad de Dios se pueda manifestarse correctamente hacia nosotros. Vamos a pasar a la cuarta. San Mateo capítulo 6, versículo 11. El pan nuestro cada día, dánoslo hoy. También tenemos que orar por el pan que Dios nos ha dado. Aquí se puede dividir dos, ¿no? Primero, pan se refiere a las materiales, alimentaciones que nosotros recibimos de Dios cada día, ¿no? Aunque creo que no hay ninguna persona que te puede comer hoy y mañana no hay comida, creo que no. Pero aunque así, tenemos que orar a nuestro Dios, dar gracias a Dios que nos ha dado alimento. Porque fácilmente pensamos, todo eso de ganancia, toda la comida es por mí mismo. Yo hizo esto, yo he trabajado, por eso yo he comprado. Pero la Biblia nos enseña, todas las cosas vienen de Dios. Si Dios no crea todo ese universo, aunque trabajamos, pero no hay materiales. Todo ese material que Dios nos ha dado para que nosotros comamos, ¿no? Por eso nosotros, después de recibir salvación, tenemos que orar a Dios pidiendo alimentación todos los días, de carnal, para que Dios nos da abundancia, ¿no? Abundancia de esto y para que nosotros podamos seguir bien a nuestro Señor. Creo que para llevar la vida cristiana, si vivimos como un mendigo, entonces es muy difícil, ¿no? Por eso oramos a Dios que también queremos vivir bien en nuestra carnal. No es que después de recibir salvación vivimos como monjes en la montaña, todos los días comemos poco y luego guardando nuestra fe. No, después de recibir salvación también tenemos que vivir bien nuestra carnal, pidiendo a Dios todos los días para que nosotros vivamos bien. Eso segundo, ¿no? Pero no podemos poner eso, la comida, en primer lugar, ¿no? En primer lugar. Y a veces también Dios nos permite algunas situaciones, nos falta algo. ¿Para qué? Para probar nuestra fe. Si Dios nos da abundancia una vez, entonces, ¿quién busca a Dios? Si no hay dificultades, sufrimientos, entonces todos vivimos bien, entonces ¿quién pide a Dios ayuda? No. A veces Dios nos permite unas situaciones difíciles para que muestre nuestra fe. Cuando pasamos esa prueba, Dios nos da más bendiciones. Por eso nosotros, cada situación de nosotros, Dios lo sabe todo. Entonces Dios nos pide que primero nosotros tenemos que buscar su reino y su justicia. Y toda cosa será añadidas. Somos cristianos verdaderos salvos. No debemos preocuparnos por estas cosas carnales, porque Dios sabe todo, ¿no? Busquemos San Mateo capítulo 6, versículo 31 a 32. San Mateo capítulo 6, versículo 31 a 32. Hasta 33. Leo yo. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios lo sabe todos.
Por eso nosotros debemos confiar a Dios. Entonces 33, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Entonces nosotros ponemos primero lugar a nuestro Dios, su palabra, evangelio, la iglesia. Entonces, ¿a qué momento que Dios nos añade todas las cosas que necesitamos? Eso es la orden de Dios para con nosotros. Sobre los pobres de Israel igual. Dios, su trabajo es como así, ¿no? Y segundo, que nosotros debemos pidiendo a Dios todos los días nuestra comida ¿de qué? Espiritual. Eso es más importante. Todos los días comemos nuestra carnal, nuestro espiritual también. Debemos comer todos los días. Escuchamos su palabra, meditamos su palabra y luego leer su palabra todos los días. Como los pueblos de Israel, cuando estaba 40 años desierto, no había comida. Entonces, ¿a qué momento Dios mandaba qué? Maná, desde arriba hasta abajo, para que ellos puedan comer maná todos los días. Esto hay un significado que todos los días deben que pedir a Dios su palabra, su enseñanza, para que nosotros podamos vivir una vida bien y también de cristiana, también nuestro espíritu crecerá poco a poco. ¿No? Eso segundo. Vamos a pasar un poco rápido y volvemos a Mateo capítulo 6, versículo 12. 6, 12. San Mateo capítulo 6, versículo 12, leo yo. Y perdonaos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces también quinto, tenemos que orar a Dios. ¿Para qué? Para pedir perdón nuestros pecados. Esos pecados no se refiere a nuestros pecados que fue llevado, sino después de recibir salvación también cometemos pecado. Entonces no se refiere cuando recibimos salvación, aunque cometemos mucho pecado, no pasa nada. No. Después de recibir salvación, si cometemos pecado, debemos orar a Dios. ¿Para qué? Para que nosotros, como pidiendo perdón, como los padres a su hijo. Cuando los hijos cometen un error, sus padres creo que no se va a echar fuera de casa, ¿no? Sino que hay disciplina. Entonces, el niño, para que su padre no se disciplina, ¿qué debería hacer? Papá, perdón, que no hago más, ¿no? Eso es sí. Nosotros también. Después de recibir salvación, hay oportunidad. Cometemos errores, pecados, pero por ese pecado Dios no nos echa al infierno. ¿Por qué? Somos hijos de Dios. Pero continuamente comete ese pecado, entonces ¿qué necesitamos? Pidiendo perdón entre Dios. Eso no es para que recibimos salvación, sino recupera relación como padre a hijo, ¿no? Pidiendo su perdón para que Dios nos perdona. Como David, rey David, después de recibir salvación, que he cometido muchos pecados, adulterados, asesinados. Pero después de esto también ha pedido a Dios perdón. Y luego al final Dios ha perdonado a él. Y luego Dios ha dicho que David es una persona agrada a mi corazón. Entonces, ¿a qué momento sabemos que después de recibir salvación es posible cometer pecado? ¿A qué momento también pedimos perdón a nuestro Dios para que recupera nuestra relación de padre e hijo, como padre a hijo, ¿no? Volvemos a Mateo capítulo 6, versículo 12. San Mateo capítulo 6, versículo 12, leo yo. Y perdonaos vuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, después de recibir salvación, es posible llevamos mal con la persona del mundo y con los hermanos en la iglesia. Es posible, ¿no? Sí, es posible. Pero ¿a qué momento Dios qué nos enseña? Pidiendo a Dios que tenemos que perdonarlos. Tanto nuestros enemigos de fuera como nuestros hermanos. Si no, con ese corazón no podemos unirse de uno. Yo antes he dicho, todos nuestros hermanos no somos ángeles, ¿no? A veces también como diablo. Por eso, ¿a qué momento podemos
enojar uno con otros, podemos separar uno con otros, pero ¿a qué momento qué debemos hacer? Pidiendo a Dios. Tengo que tener ese corazón, perdonar a sus errores, sus pecados. Es muy difícil, ¿verdad? Sí. Yo también estoy aprendiendo eso. Es muy difícil. Pero Satanás que trabaja, siempre trabaja así. Para separación, los hermanos de la iglesia. Si os voy a contar lo que yo he escuchado, entonces no puedo estar aquí. Siempre ha dicho un hermano, yo soy como contenedor, ¿no? Como basurero grandes. Todas las cosas, basuras de los hermanos entran a mí. Entonces, ¿a qué momento? Tengo que orar a Dios, ¿no? Para tirarlo esto a Él. Yo mismo no puedo aguantar. Mismo no puedo. Pero aunque así, tengo que amar. Como Jesucristo, ¿no? Jesucristo antes de crucificación, Él sabía, porque Él es Dios todopoderoso. Él sabe que Judas Iscariotes, después de poco tiempo, debería vender a Él como 30 pratas. Él sabe. Pero finalmente, ¿qué hizo Jesucristo? Lavado las pieles de 12 discípulos. En San Juan capítulo 13 está Cristo. Hasta sus enemigos, Judas Iscariotes. Nosotros también tenemos que aprender de Jesucristo. Aunque tenemos muchos enemigos, tanto de fuera y como de la iglesia, puede ser. Entonces tenemos ¿qué tenemos que hacer? Perdonarlos, amarlos más, porque eso es Señor nos ha pedido. Si no amamos uno con otros con todo corazón sincero, entonces ¿a qué momento Satanás entra por medio y separa a los hermanos? Entonces amamos con todo corazón, aunque difícil, pero pidiendo el poder de Dios, entonces ¿a qué momento nosotros podemos soportarlo? Busquemos Colosenses capítulo 3, versículo 13. 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 Leamos juntos. Soportando unos a otros y perdonaros unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿No? ¿Me entiende la palabra de Dios? No mi palabra, la palabra de Dios nos enseña, porque todos sus errores, pecados también fueron llevados en la cruz. Entonces nosotros, como Jesús ha perdonado a ellos, nosotros también tenemos que seguir a Jesucristo a perdonar sus errores. No es por nosotros, sino por Señor. Y también, nosotros también, como aquí quinto hemos hablado, oramos uno con otros. Oramos por ellos. Busquemos Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago capítulo 5, versículo 16. Lo siento mucho, he tardado mucho, Me queda un poco ya. Aguantamos un poco. Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Leamos juntos. Confesaos vuestras ofensas uno a otros y orad uno por otros para que seáis sanados. La oración eficaz, el justo puede mucho. Entonces nosotros también tenemos que orar unos con otros, perdonar unos con otros, porque eso es Dios nos ha enseñado. Por eso, a una cosa que siempre está en mi corazón doloroso, no solo nuestra iglesia, sino muchas iglesias de nuestra iglesia, sucede una cosa muy importante. Muchas iglesias.
cuando una persona, un hermano te puede recibir salvación y entra a la iglesia. Sabes que nosotros no somos todos ángeles y a veces se pelea con unos hermanos. Entonces, por ese hermano ya no quiere venir a la iglesia. Por ese hermano. Entonces, ¿a qué momento tengo mucho dolor en mi corazón? Aunque venimos a la iglesia, chocamos como una familia. Por ejemplo, tu hermano de sangre de pelea una vez contigo, entonces nunca jamás conecta con él. Imposible, ¿no? Tengo que pensar, somos una familia. Aunque chocamos, peleamos, poseo, pero somos familias. Perdonados unos con otros y le unimos juntos. Y también, muy importante, mirar solo al Señor. Mirar su cruz. Entonces, ¿a qué momento podemos perdonar unos con otros amando más? ¿A qué momento podemos comprender su amor? ¿No? Espero que nosotros, no hay ninguna persona que ha recibido herido, o incluso yo, no sé, y no venga a la iglesia. ¿Vale? Porque la iglesia es la cabeza de Dios. La iglesia es el cuerpo de Dios y la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que venir sí o sí, ¿no? A la iglesia mirando al Señor y perdonando unos con otros y unimos juntos. Y por último, séptimo, volvemos San Mateo capítulo 6, versículo 12. San Mateo capítulo 6, versículo 12. San Mateo capítulo 6, versículo 12. Leo yo, y perdonaos vuestras deudores como también vosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metéis en tentación, mas liberaos del mal, porque tuyo es el reino y poder y gloria por todos los siglos. Amén. Por último, oramos para que Dios nos protege. ¿Por qué? Nosotros hemos recibido la salvación y Satanás todos los días estaba buscando a sus hijos. ¿Para qué? Para que nosotros caemos en su tentación. Entonces nosotros debemos orar por Dios para que Dios nos protege de tentación del diablo. Busquemos 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Primero Pedro, capítulo 5, versículo 8, leo yo. Sed sobrios y velad, porque vuestros adversarios de diablo, como león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces existe diablo. Si existe Dios, diablo también. Por eso nosotros tenemos que orar a Dios para que nosotros liberar de tentación de diablo. Por eso a veces diablo nos tenta una forma, otra forma, pero a qué momento tenemos que orar a Dios mucho para que superamos tentación del diablo. Pero a veces algunas tentaciones, sufrimientos, no podemos soportar. No podemos soportar. Entonces, ¿a qué momento Dios nos abre una puerta para que nosotros podamos soportarlo? Lo que hemos enfrentando, lo que ha pasado, pruebas, es Dios nos permite, ¿vale? Pero si algunas tentaciones o algunas dificultades no podemos soportar, entonces Dios nos ayuda. Busquemos 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Primero Corintios capítulo 10, versículo 13, leo yo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podréis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación de salida para que podáis soportar. Entonces, cualquier tentación que estamos enfrentando, si está superado nuestras
fe, nuestro poder. Entonces, ¿a qué momento Dios nos ayuda directamente para que nosotros superamos esa tentación? San Mateo capítulo 6, versículo 12, vamos a por ver último, ahora mismo, ahora es el último, ¿vale? Lo siento. Leo yo, ¿vale? Versículo 13, el último. Porque tuyo es reino y poder y gloria por todos los siglos. Amén. Aquí dice, último, octavo, tenemos que orar a Dios para toda la gloria, dejamos a Él. Oramos a Dios para dejamos toda gloria a nuestro Señor. Romanos capítulo 11, versículo 36. 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 Leamos juntos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él será la gloria por los siglos. Amén. Por eso, octavo, tenemos que orar a Dios. ¿Para qué? Para que nosotros damos toda la gloria a nuestro Señor, a Él. ¿Vale? Aunque nosotros hemos hecho algo al Señor, esto gloria también de nuestro Señor, no de nosotros. Por eso, que nosotros hemos aprendido la palabra y la oración. Entonces, nosotros, si no sabemos cómo estudiamos la palabra, hay respuesta de Dios. Nos ha dado, ¿no? Y también si a una persona, un hermano, no sabe cómo orar a Dios, qué tema debe que orar a Dios, hemos buscando que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Total 8, ¿no? Creo que todos nosotros hemos entendido. Entonces, el resto del tiempo hacemos así, ¿vale? Lo siento mucho, he pasado mucho tiempo, aunque me queda un poco, pero vamos a terminar con una oración. Oremos juntos. Dios Padre, que llena de misericordia y amor, te damos las gracias. Gracias por la palabra de hoy, nos ha enseñado, somos hijos de Dios y te puede recibir la salvación, no es fin, sino un comienzo que nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana. Entonces, hay 4 elementos muy importantes, es para que nosotros llevamos la vida cristiana bien ante de ti. La primera es la palabra, la segunda es la oración, el tercero comunión, unión, y la cuarta predicación. Hoy hemos aprendido la primera y segunda, la palabra y la oración. Nosotros después de recibimos la salvación, debemos escuchar la palabra y también leemos la palabra, meditamos la palabra y también recitamos la palabra. Por último, ser hacedores de la palabra. La palabra como espejo, como lámpara que ilumina nuestro camino. Dios nos guía siempre con tu palabra y también te puede recibir la salvación. Nosotros es necesario oramos a nuestro Dios como respiración. Un cristiano salvo debemos todos los días orando a Dios para que Dios nos ayude, nos proteja. Entonces hemos aprendido a través de San Mateo capítulo 6, versículos 9 a 13, nosotros después de recibimos la salvación, cómo oramos a nuestro Dios, para que Dios obra nuestro camino, para que nosotros podamos comprender su amor, para que nosotros podamos reunirnos juntos en la iglesia con todos los hermanos juntos. Entonces, ¿a qué momento? Cuando entendemos tu palabra, queremos poner por la obra, para que Dios muestre su camino, su voluntad, buena voluntad hacia nosotros. Entre nosotros, los hermanos, hermanas, alguna persona está pasando dificultades, sufrimientos. Dios, tú eres todopoderoso, Dios soluciona todo problema de nuestros hermanos amados. Entonces, algunos hermanos, hermanas no pueden venir hoy. Dios protege donde estés. Y todos nuestros hermanos son amados, preciosa ante de ti. Por eso te pedimos que bendice cada uno de nosotros, que no falta nada. Hoy todo el tiempo dejamos en tu poderosa mano. Hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.